Pepe Fernández nace en Ciudad Bolívar, Venezuela, siendo su familia inmigrantes españoles procedentes de Santander. Pasó los primeros años de su vida e infancia en este país latinoamericano y a la edad de 13 años, junto a su familia, regresa de nuevo a España, a su tierra natal, y vivirá en la ciudad de Santander. Él tenía un carácter santanderino, no salía con facilidad, era más bien introvertido, pero siempre con una cierta elegancia, la voz más bien bajita, con un sentido del humor absolutamente hiriente si era preciso, y da esa capacidad y esa impresión de bonomía. Tú lo veías y Pepín te transmitía buenas vibraciones siempre. Pocos años después, la familia Fernández Durán se traslada definitivamente a Madrid, donde José Fernández, padre de Pepín, encuentra trabajo con Juan Celada, quien fuera el propietario de los estudios de grabación Celada, en la Avenida de América de Madrid. Siendo un chaval, Pepín Fernández termina sus estudios de bachillerato en Madrid y comienza a estudiar náutica en la especialidad de oficial de puente de la Marina Mercante. A su vez, que por mediación de su padre entra como aprendiz y ayudante de técnico de sonido en los estudios Celada. Lo hará de la mano de Miguel Domínguez, el Domi, el recordado y querido ingeniero técnico de mantenimiento de Celada y Quirios, una grandísima persona y un profesional inmenso. En Celada, en aquella época, que era un descampado absolutamente, pues montamos como una especie de circuito, porque aquello era un campo, y entonces montamos como una especie de circuito, y entonces con los coches que teníamos montábamos carreras. Pepín era un apasionado, yo me acuerdo de la Copa TS, hoy día no sé ni si sigue existiendo, ¿no? Y de hecho él se compró un R8 TS amarillo y tal, y entonces hacíamos allí un circuito y nos hacíamos carreras, una cosa hoy día absolutamente impensable, pero nos montábamos carreras allí alrededor del estudio y todo eso y tal. Y Pepín, yo me acuerdo que disfrutaba con aquello muchísimo. Es así como Pepín Fernández empieza a descubrir el mundo mágico de la música y la fascinación por el sonido que marcarían todo el camino de su vida profesional como uno de los mejores ingenieros de sonido que ha dado este país. Después de algunos años como ayudante de técnico de sonido, se embarcó y estuvo unos meses de travesía, con una experiencia negativa, lo cual le impulsó a dejar el mundo de la náutica y entrar definitivamente en el universo del sonido, que era lo que verdaderamente sería el camino y rumbo de su vida profesional desde una muy temprana edad. Decidimos todos los técnicos de Quirios, y ya era Quirios, irnos a Valencia porque tocaba puerto, se había ido él en un barco y nos fuimos todos. Organizamos en 2 coches, en 3 coches y tal, y nos fuimos todos a Valencia a verle al barco en el que había tocado puerto y tal, ¿no? Se emocionó como pocas veces yo lo he visto bien emocionado. Nos subió al barco, estuvimos allí toda la noche, te puedes imaginar, o sea, nos bebimos todo Valencia entero, y nos subió al barco, nos estuvo enseñando todo el barco y tal. Conocí a Pepín en el estudio Celada, cuando entré yo por segunda vez allí. Estaba como ayudante en esa época, igual que yo, pero cuando entramos de ayudantes la segunda vez, y allí conocí a Pepín, enseguida nos hicimos muy buenos amigos. Trabajó en su primera producción en un disco de Alacrán, un poco muy rockero, con Fernando Arbez de productor, y colaboré con él en esa producción. Y después ha sido una larga vida de mucha amistad, hemos sido muy buenos amigos toda la vida, nos hemos llevado francamente bien. He sentido realmente gran admiración por su trabajo, ha sido un gran técnico, me ha enseñado muchas cosas. Incluso fue padrino de mi hija, por lo cual dice la amistad que tuvimos una amistad durante toda la vida. Le echo de menos.
Comienza a grabar y a mezclar sus primeros discos con productores de la talla de Fernando Arbex o Teddy Bautista, siendo su primera grabación la del disco LP del grupo Alacrán. Grabó cientos de discos y de grabaciones de toda índole, incluidas bandas sonoras de películas, orquestas, grupos y solistas. Entre sus trabajos a destacar habría que mencionar el de Alacrán, Nino Bravo, Enrique Morente, Miguel Ríos, Rocío Jurado, Azúcar Moreno, A Rajatabla o Manteca. Hizo unos trabajos realmente muy bonitos, muy buenos. Aparte de Triana, el disco que más me gustó de todo lo que hizo, que yo recuerde, fue Superstar. Superstar para mí es el disco de los discos. Por lo difícil que fue realmente ese trabajo, ¿no? Difícil, complicado, porque los artistas estaban en ese momento actuando en el Teatro Alcalá y entonces había muchas veces que mover los equipos hacia el teatro para hacer los coros. Fue una producción complicada, pero muy brillante, muy brillante. Fue un trabajo de los que realmente es para quitarse el sombrero, decir, esto es una gran producción y un gran trabajo de ingeniería. Chapo por ese trabajo. Fue para mí tal vez el mejor trabajo que ha hecho Pepín, para mi gusto, ¿eh? O sea, y lo ha hecho muchos más, más adelante, ¿no? Pero ese para mí quedó en el recuerdo. Trabajé mucho con Pepín Fernández, muchos discos. Sé que también él hizo muchos más. Creo que ha sido una de las figuras señeras de ese momento clave de la música española, porque los técnicos de sonido son unas personas que no tienen nada que ver con el resto de los equipos de gente que hace músicos. Son los santos, como yo le llamo. Los técnicos de sonido son gente que tienen una bondad, una extroversión extraordinaria, jamás ponen mala cara ni a un horario, ni a un fin de semana, no hacen un comentario digamos negativo de nada de lo que se está haciendo grabando. Y de todos esos técnicos, como ya hablamos de Pepe Loeche o como ahora de Pepín, pues yo creo que Pepín era casi líder en bondad, era un hombre absolutamente bueno. Yo creo que es lo más sensacional que se puede decir de una persona. Además, técnicamente era absolutamente magnífico. Tanto es así que se ganaron la voluntad de Triana. Triana no hacían mucha cuenta de lo que se le decía de prácticamente nadie, pero con Pepín tenían una extraña confianza. Todo lo que le decía Pepín les parecía bueno y además lo aceptaban como suyo. Además les ponían todos sus planes, le decían un poco cómo querían los arreglos, cuáles eran sus ideas, le pedían consejos de qué manera grabar y de qué manera, digamos, ir haciendo recording a partir de unas bases que se hubieran establecido. Pepín opinaba simplemente por la buena y eso era absolutamente letra santa para Triana. Era una confianza, especialmente Jesús de la Rosa lo veo sentado en la mesa hablando con Pepín, completamente entregado, como prácticamente no lo he visto nadie, quizá en algún momento, digamos, de risas con tele, en el que también Jesús se entregaba completamente a la gracia y al punto del gran batería de la calle Pureza. Pepín hizo también otros discos, además de todos los que hicimos juntos con Triana. Hizo, por ejemplo, el Entre Amigos de Luis Eduardo Aute, un disco que cambió completamente su carrera porque lo abría al gran público, un disco en directo que tenía otra dificultad de sonido. Es un disco maravilloso, que yo creo que de lo mejor que se ha hecho en España, de sonido y de todo, como fueron los Manolos, el All My Loving, que para mí es completamente un himno y un recuerdo de toda una época, todos los discos de Manglis. Yo creo que Pepín ha sido una figura central, un eje clarísimo de toda la música española de ese tiempo, y te recuerdo con muchísimo cariño, Pepín. Tantas veces he disfrutado de sus sonidos, de su grave y sus agudos, un poquito más de reverb, un poquito más a la izquierda del panorama, un poquito más a la derecha, en fin, de poner las cosas como él las ponía, con el arte y el cariño que hacía su trabajo, ¿no? Son innumerables los momentos que tengo con él, en el recuerdo, ¿no? En diferentes estudios, con diferentes artistas, en fin, bueno, vaya para él mi más sentido homenaje. Han sido muchísimas horas encerrados en los estudios. Ha sido un tío que verdaderamente es que no sé cómo catalogarlo, porque es que como persona era una persona entrañable, cariñosa, educada, lo tenía todo.
Y como profesional, como he dicho antes, pues era un tío que yo he sido un poquitín coñacete, un poco en cuestión del saxo, como me decía él, y siempre me dejaba contento como me grababa los saxos y como cualquier cosa que trabajara él tenía paciencia conmigo, o sea, lo adoraba. A mí lo que se me quedó de Pepe Fernández como técnico, aparte de sus conocimientos que eran estupendos, era para aprender, era esa especie de cachaza, ese tío grande, ¿no? Cierta cachaza que tenía, esa mano izquierda para cuando tú le decías cosas, te decía que sí, te escuchaba. No era el técnico cerrado, o ese técnico que cuando le va a hablar no sabes si te va a soltar un guantazo o te va a echar del estudio para que no le interrumpa. Pepe era otra historia. Siempre estaba abierto, hablaba, era un tío simpático y luego, por lo menos a mí en el disco de La Luna Vigila, fue el que hice con él, hizo un trabajo estupendo. A mí se me ocurrió en determinado momento ofertarle a Pepín una faceta que yo creo que la desconoce muchísima gente, o sea, y es, claro, yo en aquella época hacía muchísimas series, estaba haciendo pues como 10 o 12 series. Y entonces yo se lo dije diciendo, Pepín, yo sé que esto no es para ti, o sea, una persona que mezcla sinfónica como tú, no sé qué y tal, mezclar una serie puede que se te quede corto, aunque luego él mismo me lo decía también, ¿no? Me decía, es que esto a veces es mucho más complicado ecualizar un solo micro que ecualizar 120, ¿no? Pero ahí me sorprendió absolutamente. Estuve haciendo, creo recordar que más de una, pero desde luego Aladina seguro, y a mí me dejó absolutamente obnubilado. Es decir, se tomaba una secuencia de Aladina con la misma seriedad que todos los que hemos conocido a Pepín, se tomaba grabar una sinfónica, me acuerdo de las épocas de Agulló, no sé cómo se grabamos sinfónica casi todos los días o casi todas las semanas. Los discos de Cecilia que yo hice con él también y que los recuerdo, el cariño enorme además que ponía en las grabaciones. Él nos grabó Agua Viva también, que me estoy acordando en este momento, me grabó alguno de los temas con Juan Carlos Calderón. Ponía su vida, es decir, ponía su alma, su vida y tal. Bueno, pues todo eso que yo había vivido con él y encima además yo, pues al principio aprendiendo, eso le vi de repente. Cada vez que me acercaba al estudio de Aladina, le veía grabando una secuencia y se lo tomaba con la misma seriedad con la que hacía las cosas. Claro, el respeto que imponía eso después en la gente que trabajaba con él, en pertiguistas, en productores, en no sé qué tal, fue realmente espectacular. La perfección del sonido de él y de todos sus compañeros, pues hoy en día ya, claro, ha cambiado todo tanto. Estoy hablando de una época analógica. Su perfección técnica se puede demostrar cuando pasaron de lo analógico a lo digital y siguieron siendo los números uno. La perfección del sonido daba igual analógico o digital era. Pero la perfección de su sonido de vez en cuando hay que volver a escuchar la de él y la de otros muchos compañeros. Y más si no teniendo en cuenta, voy a decir una cosa de viejo, cómo se graba hoy en día, ¿no? Entre sus compañeros, ingenieros de sonido con los cuales compartió grabaciones o fueron compañeros en los estudios de grabación, habría que destacar y hacer mención, entre otros, a Juan Binader, Pepe Loeches, Enrique Rielo, José Binader, Antonio Olarriaga, José Antonio Álvarez Alija, Boli, Ángel Gil, Santiago Coello, Raúl Marcos, Antonio Lomas, Mauricio Gaudenzi, Luis Calleja, Juan Carlos Ramírez, Paco Pérez, Carlos Martos, Miguel de la Vega, Luis Postigo, Joaquín Cobos, Juan Miguel Cobos, Javier Vacas, Luis Villena, Pedro Benito, Alfredo de la Fuente, Alberto Sabando, Rebeca Domínguez, Alonso Cano, Ángel Ortiz, Paloma Domínguez, Mercedes Lomas, y con muchos productores y arreglistas, José Nieto, Luis Cobos, Julio Palacios, Mario de Benito, Gonzalo de la Puerta, Eduardo Leiva, Julio Seijas, José Luis de Carlos, Paco Cepero,
Paco Trinidad, Óscar Gómez, José Luis Torres, Alejandro Monroy, Carlos Villa, Pepe Sánchez o José Juan Almela. Formamos un equipo profesional y humano porque nos llevamos muy bien. Somos de los compañeros que en esa época nos íbamos a comer juntos, a tomar copas juntos por las noches, un poco gamberretes, un poco pues de la época de los jóvenes que éramos y lo bien que lo pasábamos. O sea, que fue una experiencia realmente muy bonita, es una época gloriosa para nosotros. Yo tuve la inmensa suerte de que cuando yo entro en Celada, en Estudios Celada, gracias a Manolo Díaz, que fue el que me sacó en aquel momento de Aguayoa, porque yo le había dicho que quería trabajar en la técnica, me manda a Celada y curiosamente la persona que a mí me enseña absolutamente todo, yo empiezo a trabajar de ayudante con Pepín. Trabajé con otros ingenieros de aquella época, porque estaban, creo recordar al principio, pues Juan Minader, estaba Enrique Rielo también, estaban varios y tal, pero fundamentalmente con quien yo empecé a trabajar es con Pepín. Con lo cual todo lo que yo empecé a aprender de técnica fue Pepín. Lo cual en aquel momento yo no sabía lo que era, pero claro, era que me hubiera tocado el gordo. Pepín Fernández ha sido el compañero, el maestro, el mago del sonido. Conocí a Pepín con Triana en Sonolán, estando grabando ellos el disco Hijos del Agobio, creo recordar. Posteriormente empezamos a trabajar juntos en mi disco de Manglis en 1982, Dandy. Ya nunca dejamos de trabajar juntos hasta que se fue Pepe de aquí. Fueron 30 años de trabajo continuado, de risas, de buen rollo y mucha alegría y mucha fuerza a la hora de plantear lo que es una producción. Siempre me confié en su trabajo, en sus manos y en sus dotes como buena gente que era y de altísimo nivel profesional que era Pepín. Venía de los maestros Juan Binader, Pepe Loeches y toda aquella grande gente que siempre ha estado aquí en el sonido en España. Sería largo mentarlos a todos. Pepe Fernández perteneció al grupo selecto y no muy numeroso de aquellos ingenieros de sonido que junto a la espléndida cosecha que hubo entre los años 70 y finales de los 90 de arregladores y músicos hicieron grande la industria discográfica española. Él, igual que sus colegas, tenía una técnica que rayaba en la perfección y además eran, como todos también, muy creativos. Pero Pepín además tenía, según lo veo yo, unas cualidades que lo diferenciaban del resto. La primera era la absoluta falta de espectacularidad en su trabajo. Era una persona que hacía las cosas de una manera discreta, con aquellos movimientos enérgicos pero que parecían lentos. Cambiaba los micrófonos, subía, iba al control, volvía al estudio. Nada, cero espectacular. Y encima tenía dos virtudes que yo envidiaba y apreciaba notablemente. La primera era que entraba en el estudio y se hacía la paz. Su buen rollo, su manera discreta, su voz siempre baja, era como una especie de monje zen. Y la segunda era su extraordinaria maleabilidad. Se adaptaba a todo. Daba igual que estuviera grabando con un director, intérprete o compositor de música culta, arrogante, o que estuviera grabando con el grupo punk más radical que hubiera y más violento. A las pocas horas de iniciar la grabación ya era uno parte del equipo, todos tenían confianza en él y se adaptaba. Algo que siempre me ha llamado la atención porque iba en contradicción con esa discreción. Su capacidad de adaptación a los entornos y a los ambientes era extraordinaria. Pepín, como otros grandes ingenieros de su generación, hizo una aportación a este nivel pues impagable, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo empezaba a ir a los estudios de grabación,
pues él ya era un ingeniero consagrado. Y bueno, yo creo que lo mejor que recuerdo de Pepín, aparte de su dimensión humana, porque lo profesional me parece que es bien conocido por todo el mundo, es que eso era una persona que me ayudó mucho en esos primeros tiempos de mi estancia en el mundo difícil, ya sabéis, y proceloso de las sesiones de grabación. Efectivamente, Pepín era un gran tipo, pero también era un tipo muy firme con sus criterios profesionales. O sea, el hecho de que a nivel humano fuera súper afable, súper agradable, muy ayudador, no significaba que luego no tuviera unos criterios absolutamente firmes en las tomas de decisiones profesionales. Y bueno, realmente era una época, no sé, finales de los 70, principios de los 80, en la que me incorporé a ese hermosísimo mundo de la grabación de música, y en la que convivían de alguna manera una playa de ingenieros de sonido que han devenido históricos, como Pepe Loeches o Vinader, Ros Vinader o Pepín Fernández. Bueno, pues también con una camada de ingenieros de nuevo cuño. Algunos han quedado, otros no, pero evidentemente en aquella época se grababa mucho y yo también empecé a grabar mucho, a ser un asiduo de las grabaciones, de las sesiones de grabación. Y realmente lo que puedo decir de Pepín es que dentro de esa especie de totum revolutum de aquella época de las grabaciones, pues había días en que decías, bueno, no sé cómo va a sonar la cosa hoy, no sé si van a conseguir sacar el sonido que yo quiero, no sé si voy a conseguir transmitir al ingeniero lo que tengo en la cabeza respecto al sonido y lo que el productor espera de ello. Y bueno, pues en el caso de Pepín Fernández, cuando sabía que iba a una sesión en la que él iba a estar de ingeniero de sonido, pues yo me levantaba por las mañanas y decía, hoy me lo voy a pasar bien, hoy voy a sonar bien. Muchas gracias, Pepín, allá donde estés. Hablar de Pepín Fernández es hablar de las buenas formas, es hablar del buen humor, es hablar del buen hacer. Si alguna vez fueron divertidas las sesiones de grabación, sin duda fue con él, trabajando con él. No solo divertidas en el aspecto humano y de buen humor, sino divertidas porque le imprimía una sónica inigualable. Estés donde estés, los que me conocéis sabéis que yo no creo en la muerte, creo que las personas siguen con nosotros mientras las tengamos en la mente, y para mí Pepín sigue igual de vigente hoy como hace un montón de años. De la misma manera, te siento por aquí alrededor. Enhorabuena por este homenaje absolutamente merecido, y estés donde estés, un fuerte abrazo, Pepín. Y también trabajó con directores de orquesta como Jesús López Cobos, Enrique García Asensio, Carmelo Bernaola, Ernesto Halter, Alfredo Carrión, Juan José García Caffi, Eddie Guerin, Alfonso Santisteban. Una vida profesional intensa, la vivida por Pepe Fernández, y que a buen seguro recordaremos todos al escuchar algunos de los discos que forman parte de nuestra banda sonora, como un regalo al sentir los colores mágicos del sonido de esos grandes trabajos y buen hacer de nuestro amigo Pepe Fernández, a los mandos de la mesa como ingeniero de sonido. Sus últimos años y etapa profesional los realizaría en la sede de Valencia de la SGAE, donde fue ingeniero técnico de sonido entre 2001 y 2012. Vaya desde aquí nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento a toda tu vida profesional, Pepín. El 80% de mi trabajo lo realizó Pepín Fernández. Para mí fue un mago del sonido y un artista. Poca gente cree que un técnico de sonido es un artista. Yo soy de los que cree que sí, que lo son, y muy buenos. Las risas, los momentos de estudio, la comprensión, los disgustillos, todo que se podía arreglar, y al final la nave que llegaba a puerto
era como algo que te enganchaba a volver a seguir, a grabar con esta persona. Así ha sucedido durante toda mi vida y en las grabaciones con él. Recuerdo tantísimos momentos que bueno, fuera del estudio éramos amigos, nos llamábamos casi siempre y ha sido una terrible pérdida el que se fuera así, pero bueno, nos veremos en algún momento del camino. Gracias por todo, Pepe. Te echaremos de menos. José Antonio Labordeta se definía a sí mismo como un ácrata burgués y yo creo que le va como anillo al dedo esta definición a Pepín. Tenía mucho que ver también en carácter, tenía muchas similitudes con José Antonio. Tal vez era demasiado responsable para ser bohemio y demasiado bon vivant para ser ácrata, pero estaba siempre en ese límite. Gracias, capitán. Sin ti no hubieran sido posible todas estas mágicas aventuras musicales. Será imposible borrar de nuestros corazones tu enorme y gran calidad como ser humano y el trato para con todos nosotros que siempre fue exquisito y que nos acompañará a través del tiempo. Gracias por compartir un trozo del camino de nuestras vidas. Hasta siempre, Pepe.